Hola, mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Soy Cristina, de Amor por la Lectura, sí, de ese proyecto que nos comparte tantos cuentos tan bonitos. Pues muchas gracias por permitirme otra vez estar con ustedes, porque aquí queremos que a través de nuestros cuentos puedan ustedes imaginar, soñar, crear y transformar todo lo que está a su alrededor. Pues ya están listos. Bueno, antes que nada hay que darle las gracias a Iyolo-Sigua, a Cummings y a las autoridades educativas que nos permiten estar con ustedes bien cerquita y poderles contar muchísimos cuentos. Antes de poder empezar a escuchar nuestro cuento, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder estar bien atentos? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un ejercicio de meditación. Y para poder meditar, necesitamos saber respirar. Vamos a contar hasta 5 y vamos a inhalar. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a contar hasta 5 para exhalar. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo inhalo, levanto mis hombros y cuando exhalo, bajo mis hombros. Entonces, ¿están atentos? Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en silencio, vamos a contar para poder concentrarnos y estar bien atentos. Bueno, ¿están bien sentaditos? ¿Están sus ojos bien abiertos y sus oídos bien abiertos también? Bueno, bien atentos para contarles este cuento tan hermoso. Pues este cuento se llama Sobre un rayo de luz y lo escribió Jennifer Verne y lo ilustró Vladimir Randunsky. Bueno, pues la autora de este cuento vive en Estados Unidos y a ella ha escrito muchos cuentos sobre grandes personajes y le gusta mucho enseñarnos la vida de grandes hombres y mujeres. Bueno, pues ahora se los voy a empezar a contar, pero fíjense bien qué bonito lo dedica la escritora este cuento. Verán. Al próximo Einstein, quien probablemente ahora es un niño. Ojalá y los que me están escuchando hoy sean los próximos Einsteins. Hace más de 100 años, mientras las estrellas giraban en el cielo, mientras la Tierra daba la vuelta alrededor del Sol, mientras los vientos de marzo soplaban sobre un pequeño pueblo al lado de un río, nació un bebé. Sus padres lo llamaron Albert. Albert Einstein. Albert cumplió 1 año y no decía una sola palabra. Albert cumplió 2 años y no decía ni una palabra. Fue cuando cumplió 3 años que empezó a decir algunas palabras. Solo miraba a su alrededor con ojos grandes y curiosos. Miraba y se preguntaba. Miraba y se preguntaba. Sus padres se preocupaban. El pequeño Albert era distinto. ¿Tendrá algún problema?, se preguntaban sus papás. Pero era su bebé y lo amaban. No importaba que tuviera algún problema porque lo amaban.
día, cuando Albert estaba en cama enfermo, su padre le dio una brújula, un pequeño estuche redondo con una aguja magnética en el interior. Sin importar hacia dónde giraba la brújula, la aguja siempre apuntaba hacia el norte. ¿Ustedes han visto alguna vez una brújula? Como si una mano invisible la sostuviera. Albert estaba tan sorprendido de ver eso que empezó a temblar. Supo de pronto que el mundo estaba lleno de misterios escondidos y silenciosos, incógnitas y cosas invisibles, y él quería, más que nada, entender esos misterios, como el de la brújula. Albert comenzó a hacer preguntas, muchas preguntas. ¿Ustedes hacen preguntas? En casa, en la escuela, tantas preguntas que algunos de sus maestros le dijeron que solo interrumpía la clase. Le dijeron que nunca llegaría a ningún lado si no aprendía a comportarse como el resto de los alumnos. Pero Albert no quería ser como los otros niños. No, él no quería ser como los otros niños. Él quería descubrir los misterios ocultos del mundo. Todo el tiempo lo regañaban los maestros porque hacía muchas preguntas. Un día, mientras Albert andaba muy aprisa por el campo en su bicicleta, miren aquí, en su bicicleta andaba Albert, levantó la mirada y vio los rayos del sol que viajaban a toda velocidad del astro a la Tierra. Se preguntó, ¿qué se sentirá subir por uno de esos rayos? Y justo en ese instante, en su mente, él empezó a imaginar. Albert ya no estaba en su bicicleta, ni en la vereda rural. Ahora avanzaba a toda carrera sobre un rayo de luz. Todo eso él imaginaba. Era la mejor y más emocionante idea que a Albert se le había ocurrido en su vida y llenó su mente de preguntas. La llenó de preguntas y preguntas y preguntas. Albert empezó a leer y estudiar. Empezó a leer y estudiar muchísimo, mucho, sobre la gravedad. Esa fuerza invisible que nos atrae hasta el centro de la Tierra y que evita que la Luna se aleje flotando por el espacio exterior. ¿Ustedes ya estudiaron sobre la gravedad, sobre el sonido, sobre la luz, sobre el magnetismo? Pues él se puso a estudiar sobre todo esto. Le encantaban las matemáticas. Leía sobre números. Albert amaba los números. ¿A ustedes les gustan los números? ¿Les gustan las matemáticas? Era como un lenguaje secreto para resolver enigmas. ¿Qué eran los enigmas? Pues para resolver los problemas. Pero todas esas lecturas no respondían las preguntas de Albert. Así que continuó leyendo, investigando y haciéndose más y más preguntas, porque todas esas preguntas que se hacía lo hacían aprender. ¿Ustedes se hacen preguntas? Cuando Albert se graduó de la universidad, quería enseñar los temas que había aprendido, pero ¿qué creen? No lo dejaron ser maestro. Y entonces él entró a trabajar a un lugar en el gobierno, en donde él veía y leía los inventos de otros grandes inventores. Pero como los hacía muy rápido, los revisaba muy rápido y muy bien, le sobraba tiempo para pensar y hacerse más preguntas en su trabajo de oficinas de gobierno. Por ejemplo, Albert miraba en su café cuando le ponía un cuadrito de azúcar y veía cómo se deshacía. O observaba
cómo remolinaba el humo de su pipa, porque él fumaba pipa, y veía cómo ese humo se desaparecía y se preguntaba, ¿por qué se desaparece el humo? ¿Por qué se deshace el azúcar? Entonces comenzó a entenderlo. En ese momento se le ocurrió que todo estaba hecho de partículas minúsculas, demasiado pequeñas para distinguirse a simple vista, llamadas átomos. ¿Algunos de los grandes ya han visto lo que son los átomos? Bueno, si no, pregúntenle a sus maestros. Algunas personas no creían que los átomos existieran. Decían que no existían los átomos, pero Albert ayudó a comprobar que todo lo que nos rodea está conformado por átomos, incluso el azúcar, el té, el humo y el aire. Incluso Albert y tú y yo estamos formados por átomos, pequeñitas partículas. ¿Sí? Esos son los átomos y de eso estamos formados. Entonces Albert pensó en el movimiento. Se dio cuenta que todo está en constante movimiento. Todo está en constante movimiento. Moviéndose en el espacio, en el tiempo. Aun cuando dormimos profundamente, nos movemos mientras nuestro planeta gira alrededor del Sol. ¿Sí saben eso? Que nosotros vivimos en el planeta Tierra y gira alrededor del Sol. Uy, con sus maestros también van a poder aprender esto, porque ¿qué creen? No somos el único planeta en el universo. ¿Eso lo sabían? Bien, Albert veía el tiempo y el espacio como nadie lo había visto. Albert escribió nuevas ideas, las guardó en sobres y las envió a revistas científicas. Escribía todo lo que se le ocurría. Las revistas imprimían todo lo que Albert mandaba. Él deseaba que los científicos y los profesores se interesaran en ellas. Y vaya que lo hicieron. Le pidieron a Albert que fuera a trabajar con ellos y les enseñara sus ideas. Por primera vez en su vida, la gente comenzó a decir, Albert es un genio. Albert Einstein es un genio y ha descubierto grandes cosas. Ahora Albert podría pasar todo el tiempo haciendo lo que más amaba, imaginar, hacerse preguntas, descubrir cosas y pensar. ¡Wow! Todos decían, es un genio. Albert pensaba en cosas muy grandes, entonces enormes, como el tamaño y la forma del universo. Cuando volteamos a ver hacia el cielo, nos imaginamos de qué tamaño es el universo. También pensaba en cosas muy pequeñas, como qué sucedió dentro de los átomos, qué forman toda la materia. Pensaba en fuerzas misteriosas como el magnetismo, la gravedad. Descubrió maneras distintas de entender cómo funcionaban. O sea, todo se lo preguntaba, todo lo investigaba. Bueno, pues a donde quiera que iba, Albert pensaba y pensaba. Uno de sus lugares favoritos para pensar era su pequeño bote, su pequeña lancha. Le encantaba dejar que su mente divagara mientras el viento lo empujaba sobre el agua. ¿Se fijan qué importante era pensar y preguntarse? Bueno, a veces cuando Albert tenía dificultades para resolver un problema, cuando se sentía cansado de tanto pensar, a él le gustaba mucho tocar su violín y se ponía a tocar el violín. Y eso lo ayudaba a relajarse y a pensar más. Porque la música, que creen, nos ayuda a concentrarnos. Cuando sientan que no puedan concentrarse, escuchen música. Incluso, él escogía su ropa, que usaba para pensar. Sus prendas favoritas eran sus cómodos pantalones y suéteres viejos y holgados.
Vean, a veces, ¿qué creen? No se ponía ni calcetines. En la ciudad donde vivía era conocido porque caminaba de aquí para allá, perdido en sus pensamientos. A veces comiendo un helado le encantaban. Lo reconocían por su cabello largo y alborotado. No le gustaba peinarse mucho, el cual ya se había vuelto blanco. ¿Ven? Albert Einstein era un hombre como ustedes o como su papá, ¿sí? A donde quiera que iba, Albert intentaba descifrar los secretos del universo y nunca olvidó el rayo de luz por el que subió tiempo atrás en su imaginación. Albert descubrió que nada ni nadie podía avanzar a través del espacio tan rápido como un rayo de luz. Solamente la luz es la que viaja más rápido. Vean todo lo que hacía. También descubrió que si consiguiera viajar casi a la velocidad de la luz, sucederían cosas loquísimas, mientras que para él solo habría transcurrido unos minutos. Para nosotros habría pasado muchísimos años, ¿sí? Esta idea era tan increíble que al principio la gente no la creyó. Sin embargo, los científicos de hoy han comprobado que es verdad, que podemos viajar tan rápido como un rayo de luz, pero que para viajar rápido, ¿sí? Para nosotros pasa mucho tiempo. Albert pensó y descubrió hasta el último momento del último día de su vida. Se planteó preguntas que a nadie se le habían ocurrido. Encontró respuestas a preguntas nunca antes resueltas. Imaginó ideas nunca antes soñadas. Las ideas de Albert han ayudado a construir naves espaciales. Gracias a él llegaron a la Luna. Sus ocurrencias nos permitieron comprender el universo como nunca habíamos hecho antes. Aún así, Albert dejó grandes preguntas sin responder, preguntas en las que los científicos trabajan muy duro día con día para resolverlo. Y aquí, hoy, si se dan cuenta, estamos haciendo un homenaje a Albert Einstein, un gran científico, un hombre bueno que dedicó su vida a estudiar y a descubrir cosas. Y a preguntarse. ¿Les ha gustado este cuento? ¿Verdad que es bellísimo conocer a grandes hombres y grandes mujeres y todo lo que han hecho? ¿Sí? Pues bueno, ¿qué piensan? ¿Ustedes se han hecho preguntas? ¿Se dieron cuenta que para que Albert Einstein pudiera aprender, él primero se hacía preguntas, se cuestionaba de todo? ¿Se han preguntado, por ejemplo, ¿por qué los árboles crecen tan altos? ¿Cómo viaja una mariposa tan frágil por tantos días y a pesar del aire? Y se mantiene y viaja muchos kilómetros. O por ejemplo, ¿se han preguntado por qué se congela el agua? O ¿por qué? A ver, ayúdenme. ¿Qué otras preguntas nos podemos hacer? Pues ese va a ser ahora el trabajo que les vamos a encargar. Queremos que escriban 5 preguntas, 5 cosas que ustedes se preguntan. ¿Qué les llama la atención? ¿De qué les gustaría conocer? 5 preguntitas. ¿Qué quieren saber de 5 cosas? Yo sé que ustedes son muy listos y por eso las van a escribir muy bien. Y luego, en otra lista, yo también quiero que ustedes hagan una lista con todas las cualidades y los dones que ustedes tienen. Porque ¿se acuerdan de Albert Einstein? Todo el mundo creía
que él no aprendía, que él no sabía nada, porque se tardó mucho en hablar, o porque en la escuela estaba distraído, o porque hacía muchas preguntas, ¿sí? Y lo mandaban a su casa y creían que él no aprendía, que él no era inteligente. ¿Y ya vieron todo lo que es? Bueno, él logró todo eso porque él reconoció todas las capacidades que tenía y todos los dones que tenía y creyó en él y sus papás creyeron en él. Entonces, yo quiero que hagas esa lista para que primero tú y tú creas en todo lo que vales, en todo lo listo que eres, en todo lo bueno que eres, a lo mejor para la historia, para la geografía, para las matemáticas, para español. Yo quiero que me digas para qué eres genial, para los deportes, qué deporte te gusta, o tocas algún instrumento, o corres rapidísimo. Queremos conocer tus cualidades. Y luego que las escribas, vas a hacer un dibujo muy bonito de Albert Einstein contigo. Y vas a poner alrededor las cualidades de los dos. Pero sobre todo, me vas a decir qué fue lo que más te gustó de este cuento, qué te deja, a qué te invita. Y no se te olvide mandar esas evidencias a tu maestro y a tu maestra. Que tu papi o tu mami o tu abuelita o tu tío o tu hermano le tomen fotos y nos las manden para que nosotras las podamos subir en Facebook y compartamos todo lo magnífico y grande que eres tú. Lupita, Juan, José Luis, Alberto, Humberto, Cristina, no sé, todos tenemos grandes cualidades como Albert Einstein. Ojalá y te haya gustado este cuento. Y no te olvides que todos somos grandes científicos, grandes inventores, grandes deportistas, grandes artistas. Solamente hay que descubrir y trabajar en ellos. Y también no se te olvide pregúntate y pregúntate, que las preguntas son el camino para el conocimiento. Muchas gracias por haber estado conmigo. Me despido. Les mando un beso bien grande y nos vemos en nuestro próximo cuento. Gracias, y yo lo sigo. Gracias, Cumin. Gracias, autoridades educativas, por permitirnos estar aquí. Respiramos, exhalamos, nos soltamos y listos para trabajar en nuestro cuento.